Algo que los apologistas mormones usan mucho para demostrar la historicidad del Libro de Mormón es algo llamado el quiasmo. Para darles una idea de qué se trata, aquí tenemos a un apologista profesional dando la definición. Una de las más interesantes evidencias del alto grado de destreza literaria entre los escribas y escritores nefitas es el uso de quiasmos. Cuando uno escribe una serie de palabras o ideas y después las da vuelta y las repite en el orden opuesto, a ese paralelismo invertido se le llama quiasmo. Los quiasmos pueden ser muy sencillos, tales como los primeros eran los últimos y los últimos los primeros. Pero también pueden ser complicados y extensos. En otras palabras, un quiasmo es una especie de paralelismo inverso. Los estudiosos y apologistas mormones han encontrado ejemplos similares en el Libro de Alma. ¿Y qué tiene esto de especial? Que según dice esta gente, 1. José Smith no pudo haber escrito el Libro de Mormón porque contiene claros estilos literarios del Medio Oriente. 2. No solamente eso, por más que José Smith hubiera querido hacerlo, no podría, porque el quiasmo no fue descubierto como una técnica literaria hebrea hasta los 1930, 100 años después de que el Libro de Mormón fuera escrito. A la Iglesia le gusta tanto esta teoría que hasta la ha usado en sus manuales. Se lo menciona en el capítulo 31 del Manual del Libro de Mormón, en la página 289 del Manual del Antiguo Testamento y hasta en la Conferencia General. Si uno quiere ver un milagro en esto, está libre de hacerlo, pero en realidad esto no es tan difícil de explicar. Primero que nada, José estaba acostumbrado a usar esta técnica. No solo se puede encontrar en el Libro de Mormón, sino en otros de sus escritos, los cuales no son supuestos textos semitas. En Doctrina y Convenios hay varios ejemplos de quiasmo, a pesar de ser una revelación que Dios le dio a José directamente, no una traducción de textos antiguos. La sección 76 está llena de quiasmos. Por ejemplo, A. Y mientras nos hallábamos aún en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiésemos la visión. B. Porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo que se rebeló contra Dios. C. Y procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo. C. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. B. Y vimos una visión de los sufrimientos de aquellos a quienes hizo la guerra y venció. A. Porque la voz del Señor vino a nosotros con estas palabras. El primer y el último punto A hablan de que José escuchó las palabras del Señor. Ambos puntos B o vieron a Satanás o vieron los sufrimientos causados por él. Y ambos puntos C hablan de una rebelión contra Dios. Esto está en los versículos 28 y 30. Más adelante podemos ver A. Estos son los que irán al lago de fuego y azufre con el diablo y sus ángeles. B. Y los únicos sobre quienes tendrán poder alguno en la segunda muerte. Sí, en verdad, los únicos que no serán redimidos en el debido tiempo del Señor, después de padecer su ira. C. Porque todos los demás saldrán en la resurrección de los muertos. D. Mediante el triunfo y la gloria del Cordero. E. Que fue muerto y que estaba en el seno del Padre desde antes que los mundos fueran hechos. F. Y este es el Evangelio, las buenas nuevas. F. Que la voz de los cielos nos testificó. E. Que vino al mundo. Sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo. D. Y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. C. Para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y que había hecho mediante él. B. Y él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, menos a esos hijos de perdición que niegan al Hijo después que el Padre los ha revelado. A. Por tanto, a todos salva él, menos a ellos. Estos irán al castigo perpetuo, que es castigo sin fin, castigo eterno, para reinar con el diablo y sus ángeles por la eternidad, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, lo cual es su tormento. Versículos 36 al 44. Segundo, otros supuestos profetas contemporáneos de José Smith utilizaron esta técnica, lo que demuestra que su uso por parte de Smith no es tan único o especial. Los seguidores de James J. Strang, rival de Brigham Young y Sidney Rigdon en el liderazgo del movimiento Sud, arguyen que la estructura quiásmica en los libros de escritura demuestran su origen antiguo. Aquí hay algunos ejemplos del sitio web de los Strangitas,
del Book of the Law of the Lord, capítulo 39, sección 1. Nótese que la línea A es paralela con la otra línea A y la línea B es paralela a la otra línea B. A. No debéis vestíos. B. En la manera de las locuras de los hombres. B. Sino en la manera que sea más conveniente. A. Debéis vestíos. Este es un paralelismo muy simple, pero aquí hay un ejemplo más complejo en el primer capítulo del Book of the Law of the Lord de 1851, con Dios diestramente insertado en el centro de la estructura. A. No toméis el nombre del Señor Dios en vano. B. No usurpéis dominio. C. Como un regidor, porque el nombre del Señor vuestro Dios. D. Es grande y glorioso sobre todos los otros nombres. E. Él está sobre todo. F. Y es el único Dios verdadero. F. El único Rey justo e íntegro. E. Sobre todo. D. Él solo tiene el derecho. C. De regir y en su nombre solo a quien Él lo permite. B. Quien no es elogiado de Él es un usurpador y un profano. A. El Señor no lo considerará inocente porque Él ha tomado su nombre en vano. Esto quiere decir que Strange era el verdadero profeta y que la cagamos al seguir a Brigham Young. Tercero, es fácil utilizar esta técnica por accidente. Muchos libros la incluyen, hasta libros para niños. El libro de Dr. Seuss, Huevos Verdes y Jamón, incluye tales paralelismos, los cuales fueron notados por Robert Patterson en un artículo en la revista Dialogue. A. Sí, me gusta Juan Ramón. B. Son tan buenos, ¿los ves? Los comería por montones y comería más de 3. C. Los comería en un gorro. D. Y los comería con un zorro y los comería en un caserón. D. Y los comería con un ratón y los comería aquí o allá. C. Los comería en cualquier lugar. B. Me gustan tanto los huevos verdes con jamón. A. Gracias, Juan Ramón. En ambos casos, el punto A agradece a Juan Ramón. En el punto B, habla de cuánto le gustan los huevos verdes con jamón. En el punto C, habla de dónde comería estos huevos verdes. Y en el punto D, habla con quién los comería y en dónde. Y la rima infantil Hickory Dickory Dock. A. Hickory Dickory Dock. B. La rata subió al reloj. C. La una tocó. B. La rata bajó. A. Hickory Dickory Dock. Entonces, Dr. Seuss y el autor de la rima Hickory Dickory Dock tradujeron sus obras de textos a hebreos antiguos. Finalmente, el quiasmo se conocía antes de 1930, solo que no se lo conocía con ese nombre. Un artículo de la revista Ensign de 1972, llamado Quiasmo en el Libro de Mormón o El Libro de Mormón lo hace otra vez, explica que el quiasmo fue notado por primera vez por pioneros teólogos del siglo XIX en Inglaterra y Alemania, pero la idea tuvo que esperar hasta los 1930 antes de encontrar un exponente ardiente, Niels Lund, quien fue capaz de delinear el principio ante los ojos del mundo de una manera convincente. Pero aún así no fue hasta la década de 1960, después de que mucho había sido aprendido de los lenguajes semíticos, que el quiasmo fue comprendido apropiadamente y reconocido de manera inequívoca. Hoy los artículos sobre el tema son muy comunes. ¿Notaron eso? El artículo reconoce que el quiasmo había sido conocido desde el siglo XIX, pero prefiere ignorar este hecho y enfocarse en la parte más sorprendente, que el quiasmo no fue reconocido hasta más de un siglo después. Otro artículo de la misma revista, pero de 17 años más tarde, llamado Investigación y Perspectivas, Patrones Literarios Hebreos en el Libro de Mormón, explica que los paralelismos bíblicos, el quiasmo como expliqué anteriormente es un tipo de paralelismo, fueron descubiertos y se los conoce desde 1787, cuando Robert Louth incluyó su descubrimiento en su popular libro. En su relato de la primera visión de 1832, José afirma que él había estudiado la Biblia desde que tenía 12 años, así que es muy probable que hubiera adquirido este estilo de sus estudios, ya sea consciente o inconscientemente.